Hola, buenos días. Ya estamos en la presentación del informe y les dejo la palabra. Muchísimas gracias, Miriam. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. De antemano les pedimos una disculpa por la hora de comenzar. Tuvimos unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí con ustedes. Primero que nada, pues agradecerles muchísimo su presencia a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Yo soy Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una de las organizaciones que participa en este informe y que forma parte también de la Comisión de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Pues lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué les convocamos el día de hoy y qué es lo que queremos dar a conocer? Pues en principio pues es justamente presentarles el informe sobre efectos de la pandemia COVID-19 en personas migrantes y refugiadas. Es un informe que ha sido elaborado por 24 organizaciones no gubernamentales y albergues de la región, en la República Mexicana, y lo que representa este informe, pues, es el trabajo de documentación que hemos estado llevando a cabo durante la pandemia. ¿Qué es lo que presenta este informe? Pues principalmente lo que damos cuenta en este informe son de las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra la población migrante y contra la población refugiada en México durante la pandemia. Damos cuenta también de las medidas que desde la sociedad civil hemos implementado para tratar de buscar medidas de protección para esta población, tanto ante el Poder Judicial como ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y se habla de la situación también que tienen las personas que han estado bajo el programa Quédate en México, o conocidas por sus siglas en inglés MPP, que han sido expulsadas por Estados Unidos durante la pandemia, así como los principales retos que han enfrentado los albergues durante la pandemia. Algunos de los principales hallazgos que queremos adelantar sobre este informe, pues es precisamente que nos parece muy delicado, muy preocupante que lo que se ha notado por parte de las autoridades mexicanas ha sido un descuido y una irresponsabilidad para proteger los derechos a la salud de personas migrantes y refugiadas. También nosotros hemos dado cuenta ya en otros espacios de la cantidad de personas, se habla de más de 60,000 al principio de la pandemia, que estaban bajo el programa Quédate en México, esperando que se resolviera su situación de asilo en Estados Unidos, y todas las circunstancias que durante la pandemia se agravaron para esta población que pues, se encontraba en el norte de la República, en ciudades pues, que además de tener graves carencias para la atención, también enfrentan el tema de delincuencia organizada. También un poco lo que nos parece que este informe da cuenta es que si México decidió recibir a la población expulsada de Estados Unidos bajo la decisión que se dio por parte del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas del CDC, este CDC tomó una determinación el 21 de marzo de que todas las personas que pisaran territorio estadounidense, personas migrantes irregulares, serían expulsadas inmediatamente. México decide aceptar a esta población que está siendo expulsada de Estados Unidos, pero lo que nos parece muy grave es que no viene esta decisión acompañada de medidas estructurales para atender la salud de estas personas, pero también para atender otras necesidades que vienen como consecuencia de su estancia, de la estancia que tienen que tener en México, como los requerimientos que tienen en términos de asistencia, en términos de vivienda, en términos de alimentación, pero también en términos de una situación de regularización migratoria que les permita a ellos poder enfrentar esta situación en tiempos de pandemia. Preocupa de manera relevante, y así lo hace saber el informe, también la situación de niñez migrante no acompañada y adolescentes no acompañados que han sido expulsados de Estados Unidos y que han sido recibidos también en México sin ninguna medida especial para atender a esta población. Y sobre todo, creo que en este momento donde uno esperaría que los mecanismos de control con los que cuenta el Estado mexicano para poder supervisar las responsabilidades de autoridades en materia de sanidad, en materia de migración, en materia de atención para la población migrante, estas autoridades, como son el Poder Judicial y la Comisión Nacional, pues no hemos visto
que hayan tenido una actuación relevante para poder proteger de manera integral los derechos de la población migrante. En este sentido, entonces, no es solamente documenta este informe las graves deficiencias de autoridades responsables, sino también las tremendas deficiencias que enfrentamos cuando acudimos a órganos que deberían de investigar las violaciones que se están cometiendo y donde no se han logrado resultados que mis compañeras hablarán un poco más al respecto. Respecto de los amparos que se han presentado, pues se han presentado cerca de 8 amparos en diferentes partes de la República para proteger a esta población. Se destacan 2 jueces, una jueza y un juez, la jueza Vicenta Margarita González Vega de la Ciudad de México y el juez Arturo Alberto González Ferreiro de Chihuahua, que han sido jueces que destacamos y reconocemos como progresistas por las medidas que han dictado para proteger a la población migrante, como resoluciones de suspensión para protección. Sin embargo, preocupa que estas medidas pues no hayan sido cumplidas hasta la fecha y esto deja también pues un poco en duda la actuación del Poder Judicial que no ha logrado hacer cumplir sus determinaciones. Entonces, como resumen, pues tenemos autoridades que no acatan resoluciones judiciales y lo importante, lo que queremos resaltar durante esta pandemia y durante la documentación, pues es el gran trabajo que han llevado a cabo los albergues que están en la ruta migratoria, que por mucho son quienes han dado la batalla para proteger a las poblaciones migrantes con muchísimas, digamos, limitaciones en términos económicos y en términos de recursos, pero con todo el corazón y con toda la fuerza puesta en proteger a esta población. El informe ha sido ya entregado a las autoridades responsables, entre ellas la Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Derechos Humanos, Unidad de Política Migratoria, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad General, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Procuraduría Federal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, y a titulares del Ejecutivo de algunos estados de la República donde esto se ha documentado, como Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Estos informes han sido ya presentados también a organismos internacionales. Y para cerrar, pues diría que siendo que se esperaría otra apertura para escuchar todo lo documentado por autoridades como el Consejo de Salubridad, la Subsecretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y Relaciones Exteriores para atender lo que se ha documentado en este informe, pues preocupa que a la fecha no hemos logrado un espacio para discutir este informe, sobre todo con el subsecretario López-Gatell, a quien ya se le pide una reunión y no se ha logrado. Entonces esperamos que pues el envío del informe y esta conferencia ayude a levantar la voz porque dentro de todos los que han sido, digamos, más vulnerados durante la pandemia, no podemos olvidar que está la población migrante y la población refugiada que requieren pues todas las medidas de atención para que sus derechos puedan ser garantizados conforme a lo que establece la Constitución y conforme a los compromisos internacionales. Le daría el uso de la voz a Alejandra Macías de Asylum Access para que nos hable un poco de cuáles son los principales hallazgos que se han encontrado respecto de la detención migratoria, violaciones en detención migratoria, y también pues ellos que están en el terreno que nos cuenten un poco de las visitas recientes que han hecho a estaciones migratorias para saber qué es lo que está pasando en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Alejandra Macías, directora de Asylum Access. Primero, me gustaría retomar que el pasado 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los gobiernos tomar medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en instalaciones cerradas, refiriéndose también a personas que están en detención, personas migrantes. En el mismo mes de marzo, desde Asylum Access enviamos un escrito al Instituto Nacional de Migración solicitando información principalmente sobre cuáles serían las medidas que el instituto había puesto en práctica en ese momento para las estaciones migratorias y las estancias provisionales con la finalidad de evitar o limitar la propagación del coronavirus. También se pidió que informara y proporcionara los protocolos que el Instituto Nacional de Migración tenía para justo tomar medidas preventivas y cómo haría frente el Instituto Nacional de Migración para los desafíos sin violar los derechos humanos de las personas bajo su custodia. Es importante mencionar que hasta este momento no hemos obtenido respuesta a esta solicitud que se hizo por parte del Instituto Nacional de Migración. A la fecha, bueno, las organizaciones que presentamos este informe hemos documentado una serie de violaciones dentro de las estaciones migratorias. Durante este periodo de contingencia
no ha cesado la detención migratoria de las personas migrantes y solicitantes de asilo. El Instituto Nacional de Migración sigue deteniendo a las personas sabiendo que estando en detención son altamente vulnerables a contraer el coronavirus. Esto debido a las condiciones inadecuadas que se encuentran las estaciones migratorias. Sabemos bien que no tienen servicios de higiene o los servicios con los que cuentan son deplorables, no hay servicios de salud, siguen siendo deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento pues prácticamente resultan imposibles. La violación a los derechos humanos que hemos visto principalmente son el rechazo en frontera también para aquellas personas que requieren protección internacional. No se les garantiza el acceso al procedimiento de asilo, sobre todo en aeropuertos, y por supuesto se sigue documentando el incremento a la violación, sobre todo a la libertad personal y a la dignidad humana dentro de las estaciones migratorias. La dignidad humana de las personas en detención migratoria incluye garantizar condiciones adecuadas y el pleno acceso a derechos y servicios. La atención médica y las condiciones sanitarias son básicas para estas personas. La detención migratoria también es importante mencionar que tiene efectos negativos en el comportamiento y estado anímico de las personas. En las visitas que hemos hecho recientemente a las estaciones migratorias, pues hemos visto también que muchas personas requieren de atención psicológica y no se les ha garantizado esta atención psicológica debido al estado anímico en el que se encuentran. También hemos visto que no reciben una atención médica inmediata, ya que en las estaciones migratorias no se encuentran con servicios médicos las 24 horas. Solamente hay una estación migratoria y es la estación migratoria de Saltillo, donde cuentan con personal médico las 24 horas. En las demás estaciones migratorias no lo hay. También lo que hemos visto en las visitas recientes a las estaciones migratorias es que no hay chequeos de temperatura frecuentes. El hacinamiento sigue habiendo hacinamiento en las estancias provisionales. El suministro de jabón es muy limitado. No hay agua para que las personas puedan beber. Hay falta de cubrebocas. Justo en una visita que hicimos ahora en septiembre en la estación migratoria de aquí de la Ciudad de México, en Las Agujas, unas personas que entrevistamos nos comentaban que el cubrebocas que estas personas tenían justo fue un cubrebocas que les proporcionaron las autoridades migratorias, pero de Estados Unidos. Estas personas habían sido detenidas en la frontera con Estados Unidos y fueron los agentes migratorios de Estados Unidos quienes les proporcionaron estos cubrebocas. Habían pasado ya por 3 estaciones migratorias de México y no habían tenido ninguna de estas insumos que requieren para evitar la propagación del coronavirus. Sigue habiendo también carencia de servicios básicos y canales de comunicación. Es importante también mencionar que en este año, en lo que va de este año, alrededor de 50,000 personas han sido presentadas ante la autoridad migratoria de enero a agosto sin que se les garantice el acceso al procedimiento, como lo había dicho. Es muy importante que este derecho se les garantice a las personas, ya que las personas salen de su país justo porque tienen una violencia, una persecución y su vida está en riesgo. Para estas personas, pues es muy difícil tomar la decisión de dejar sus países, se ven obligadas a dejar sus países. Lo que hemos visto, pues es México se ha distinguido por un país de asilo para aquellas personas que huyen de la violencia y la persecución. Sin embargo, la política migratoria que tenemos actualmente en México durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha agudizado debido a la implementación de las políticas desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump. Se han incrementado las deportaciones y detenciones de personas migrantes en territorio mexicano sin que estas personas tengan acceso a la justicia ni al debido proceso. Es importante mencionar que no puede haber una migración ordenada irregular, ya que las personas que requieren protección internacional no tienen la obligación de entrar de manera regular a los países. Las personas que requieren protección internacional tienen el derecho a la no sanción por ingreso irregular. Gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Bueno, primero quiero dejar claro qué es lo que nos preocupa y nos preocupa a muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos de manera conjunta. Nos reunimos desde el inicio de la pandemia preocupados pues por la situación de las personas en movilidad en México y como dice Alejandra, hay alrededor de 50,000 personas detenidas en las distintas estancias y estaciones migratorias y eso hizo que nos organizáramos alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil para generar un recurso legal para proteger a las personas que están en situación de detención. Eso hizo que promoviéramos 10 amparos en distintos puntos del país, en donde encontramos resultados muy diversos. Por ejemplo, en el norte y centro los jueces tendieron a ser más protectores, ya como bien lo mencionaba Ana Lorena Delgadillo al inicio, y mientras tanto en el sur-sureste tuvimos el problema incluso de dificultades en la admisión de los amparos. Entonces, ¿qué tuvimos? Después de presentar los 10 amparos, 7 fueron resueltos con distintas medidas de protección en favor de la población migrante y refugiada. En abril, un juez federal ordenó 11 medidas contra la detención migratoria en el contexto de la pandemia. Entre ellas destaca brindar información clara y verídica sobre las medidas que el Instituto Nacional de Migración está tomando para cumplir con las medidas sanitarias. 2, liberar a las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias que pertenecen a grupos vulnerables en contexto de COVID-19, como pueden ser adultos mayores o mujeres embarazadas o niñas, niños y adolescentes. Y el tercero es no detener en estaciones migratorias a niñez y adolescencia migrante. Desde 2015, recordemos que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento establecen claramente la no detención de este tipo de población en instalaciones migratorias. Recientemente vimos esta armonización ya con la ley de migración, pero falta verlo materializado y ver esa efectividad de las disposiciones en las estaciones migratorias. En mayo, las organizaciones promovimos el amparo para garantizar la salud de la población migrante expulsada de Estados Unidos bajo el protocolo Quédate en México, y el 13 y el 18 de mayo el juez Arturo Alberto González Ferreiro, del segundo distrito de Chihuahua, resolvió esta suspensión en beneficio de la población como resultado del amparo. Desde abril, diversas organizaciones hemos presentado estos amparos para beneficiar a la población migrante que han sido promovidos tanto en Baja California, Chihuahua, Nuevo León. Los jueces otorgaron medidas cautelares en 2 de esos 3 estados y para eso seguimos trabajando más de 40 organizaciones, como lo mencionaba. El amparo 426/2020, promovido en abril, sienta un precedente en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en el contexto de la pandemia, ya que coloca como eje rector la protección de la salud de la población migrante por encima de su estatus migratorio y además mandata que tengan acceso a derechos económicos, sociales y culturales y sobre todo a derecho a la salud. Ahora, el problema es que aparte de estas resoluciones que han sido positivas en muchos casos, hemos tenido que presentar incidentes por defectos en el cumplimiento, cumplimientos defectuosos. Eso quiere decir que las autoridades no están cumpliendo puntualmente con lo que han mandatado los jueces y juezas en estos amparos. Entonces, como última actualización, quiero comentar que el pasado 3 de agosto, una jueza federal determinó que las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación incumplieron con las medidas de suspensión dictadas en abril en el amparo 426, por lo que ahora el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, tienen obligación de coordinar y vigilar el cumplimiento de dicho amparo, o de lo contrario pueden ser denunciados ante el Ministerio Público Federal por incumplir esta resolución federal. Continúan siendo muchos los retos importantes en el acceso a la justicia para la población migrante y refugiada, y entre ellos la puesta en práctica de un modelo de justicia electrónica, aún con componentes, carencias y
la digitalización de expedientes y la modernización de notificaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19 y la falta de criterios por parte de los operadores de justicia ante casos que demandan sensibilidad y apertura. Con esto nosotros hemos tratado de ayudar en este acceso muy complicado y muy restringido de las poblaciones migrantes y refugiadas a la justicia, a un debido proceso, al procedimiento de asilo y hacemos este llamado a las autoridades en general porque ningún grupo poblacional tiene que estar descubierto de la protección que implica la pandemia. El proteger a las personas en movilidad, a las personas migrantes y refugiadas, es también proteger a toda la población que estamos en México. Tenemos que incluirlos en las políticas de protección de la salud y de mitigación de los estragos económicos que está ocasionando esta pandemia y por eso la importancia y el llamado que estamos haciendo muy puntualmente a las autoridades para que no queden fuera las poblaciones en movilidad, porque es en beneficio de toda la población que estamos en México y en la región. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Graciela Zamudio de Alma Migrante en Tijuana y bueno, pues específicamente me toca platicarles sobre los hallazgos que hemos encontrado en la población MPP que responde a sus siglas en inglés como protocolos de protección a migrantes, los cuales constituyen, como ya explicaron mis compañeras, una acción gubernamental de los Estados Unidos mediante la cual los ciudadanos nacionales de países aparte de México que llegan a Estados Unidos por tierra desde México y que de conformidad con su normatividad podrían ser devueltos a México, mientras sus procedimientos de remoción se encuentren pendientes en los Estados Unidos. Este programa comenzó a ser implementado en enero del 2019 tras presuntos acuerdos políticos entre México y Estados Unidos, concentrados en diciembre del 2018, cuyo contenido no ha sido dado a conocer públicamente, salvo por un acuerdillo de junio de ese mismo año del 2019. Al respecto, el gobierno de México se comprometió a proveer a mexicanos quienes han sido colocados en el país bajo el MPP protecciones humanitarias adecuadas, incluyendo documentación de inmigración, proveer a extranjeros, perdón, de inmigración y acceso a asistencia médica, educación y empleo. Aunado a eso, México se comprometió también a que tomara medidas sin precedentes para aumentar la aplicación de la ley para frenar la migración irregular e incluir el despliegue de la Guardia Nacional en todo México, dando prioridad a su frontera sur. Además, Estados Unidos y México se comprometieron a fortalecer esta cooperación bilateral, incluido el intercambio de información y acciones coordinadas para proteger y asegurar nuestra frontera común. Y teóricamente Estados Unidos se comprometió a trabajar para acelerar la adjudicación de solicitudes de asilo y concluir los procedimientos de deportación lo más rápido posible. Pero todas estas medidas en realidad no son medidas legales. Las personas en situación de movilidad humana realmente están enfrentando en el tránsito y estadía por México diversas violaciones a los derechos humanos como la vida y la integridad, la libertad, la seguridad, la salud, entre otros, las cuales han sido evidenciadas en diversos informes de los órganos del Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos. Esta situación se ha agravado notablemente en los últimos 3 años ante las medidas restrictivas del cierre de fronteras de Estados Unidos, incluyendo en meses recientes por la pandemia global por COVID-19 y un incremento de estos operativos que se llevan a cabo en México. Ambos tipos de medidas incrementan la inseguridad que enfrentan personas migrantes en México al incentivar la clandestinidad y búsqueda de rutas alternativas que suelen ser más inseguras. Esta sección reseña un incremento de estas medidas. Aún después de la pandemia, han venido tomando más acuerdos que obstaculizan el acceso al territorio estadounidense y al procedimiento de asilo de ese país a través del acuerdo complementario y el programa conocido como Quédate en México. Que como ya mencionaron nuestras compañeras, pues ha sumado ya más de 65,000 personas que han sido devueltas a México desde el 2019 por Estados Unidos en el marco de este protocolo. Y bueno, han estado siendo empujadas a un hacinamiento y vulnerabilidad ante múltiples violaciones a derechos humanos. Ante la pandemia, estas personas sujetas a MPP siguen esperando procedimientos desde México y enfrentan una situación de mayor precariedad,
donde, contrario a lo establecido por el compromiso adquirido por el gobierno mexicano, no tienen acceso a derechos como a la salud, trabajo digno, educación, acceso a la información, regulación de sus procesos migratorios y administración de justicia, así como una espera, están sujetos a una espera por tiempo indefinido. El hecho de que México haya aceptado como Estado estos acuerdos sobre pretexto de brindar apoyo humanitario a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos solamente ha resultado en una absorción de la responsabilidad internacional por parte de México respecto a las violaciones a derechos humanos que facilita o bien produce, ya que por una parte está colocando a las personas fuera del territorio en el que ejercer realmente sus derechos derivados del procedimiento de solicitud de asilo que iniciaron en Estados Unidos, negándoles completamente el acceso a la justicia en ese país. En México, por otra parte, les privan de acceso a los procedimientos de regularización migratoria o bien se les obstaculiza su desarrollo mediante la afectación del derecho a la información, ya que hay una información incorrecta en el contenido respecto al contenido de la norma. También en México se les niega la documentación que les da acceso al trabajo con el que deberían contar. En lugar de eso, les dan un documento que no les permite trabajar y acuerdan en lo local, en algunas ocasiones, que será eficaz al efecto. Sin embargo, no hay una difusión respecto de este tipo de acuerdos que pues en realidad están solamente obstaculizando su acceso al derecho a laborar que deberían de tener, sobre todo en una situación de tanta precariedad. Por tanto, el ejercicio de este derecho se hace completamente imposible. También en México, las personas MPP que llegaron con la caravana están siendo desprotegidas mediante órdenes de salida del país en virtud de que las caravanas en las que llegaron ya no persisten. Este tipo de resoluciones las empezamos a identificar desde abril, justo poco después de que promovimos los amparos, y hasta ahora no hemos tenido noticia del número de personas que han recibido este tipo de resolución. En México, los MPPs han sido llevados a la frontera sur a esperar ahí sus citas, haciendo mucho más complejo que puedan acudir a la corte en Estados Unidos, y también están condenados a la precariedad que produce la ausencia de regulación migratoria. El hecho de que estén atrapados en México en estas circunstancias de precariedad y ausencia de derechos hace todavía más importante que México establezca medidas preventivas en materia de salud para poder proteger su vida también. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Gretchen Kuhner y trabajo en el Instituto para las Mujeres en la Migración. Voy a hablar sobre la situación de las mujeres en la migración y los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia. Como han dicho mis compañeras, pues llevamos todos estos meses trabajando de forma conjunta, pidiendo y recibiendo suspensiones federales muy buenas. Sin embargo, desafortunadamente hasta la fecha no hemos tenido cumplimiento con estas suspensiones. En cuanto a las mujeres en la migración, vemos que entre enero y agosto de este año se han registrado más de 50,000 eventos de detención, de los cuales casi 11,000 son mujeres, el 22%. Y de estas, 25 son niñas y adolescentes. De un total de 11,000 personas, mujeres, 66 han sido deportadas a sus países de origen, a pesar de todos los pronunciamientos, las reglas, etcétera, que han solicitado, exigido tanto a nivel internacional como regional. Entre enero y julio de 2020, las mujeres representaron también un 40% del total de solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Entonces, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes son muy presentes en la situación de la movilidad humana en México durante esta pandemia. Como cualquier otra persona o otra mujer, las mujeres migrantes han tenido impactos diferenciados por la pandemia, empezando con el empleo, la dificultad de empleo, la pérdida de empleo por ser trabajadores del hogar, cuidadores y trabajar en el pequeño comercio.
también por sus responsabilidades de cuidado no remunerado, sobre todo cuidando a los niños y niñas que ahora no están yendo a la escuela. Además, hemos detectado en la población que atendemos y que atienden las compañeras en las organizaciones barreras en el acceso a anticoncepción de emergencia, interrupción del embarazo y cuidados maternos. Como se ha establecido, las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte por COVID-19, por lo tanto, ha sido todo un reto asegurar la atención médica para las mujeres migrantes embarazadas. También hemos visto restricción de servicios por ser migrantes en las unidades de salud y hospitales. Han pedido documentación mexicana que no lo tienen en las personas migrantes y con todo deberían de estar recibidas a pesar de su nacionalidad, a pesar de la documentación que tengan. Muchas veces las personas que reciban en los hospitales y unidades médicos las rechazan. Además, hemos detectado, como han mencionado mis compañeras, miedo de la población migrante al contagio en algunas unidades de salud, migración y xenofobia en general. En el contexto de la migración, las medidas necesarias para garantizar el acceso a los derechos no son complicadas. O sea, no por haber hablado de 9 amparos es necesario que sea complicado. No es complicado. Pedimos 4 cosas muy básicas: liberación de estaciones migratorias, ¿no?, con estancias por razones humanitarias, una migración regular, y ya con esto hubiera resuelto muchos problemas para muchas personas migrantes. También fortalecer a los albergues. Esta parte también está muy cubierto en el informe. Algunas de las organizaciones internacionales también están pagando a hoteles para poder ayudar a que las personas puedan estar aislados. Para las familias, despensas, y por supuesto para los niños y niñas, alguna forma de poder asistir. Dijo Graciela anteriormente, hay familias que llevan más de un año esperando sus audiencias de MPP que ahorita están suspendidos, y todos estos niños han perdido un año de educación por lo menos. Y para niños y niñas, acceso a atención médica, y como hemos visto en el mundo entero, la falta de acceso a las vacunas que son tan importantes para la población de niños y niñas en general, y por la pandemia están siendo afectados al acceso. Ya hablaron de la atención migratoria. Yo nada más quería destacar que a pesar de las suspensiones, más de 10,000 mujeres han sido detenidas, ¿no? No han sido liberadas, no les han dado la estancia por razones humanitarias. Y también entre enero y agosto de 2020, a pesar del COVID y a pesar de todas las suspensiones y la ley migratoria y la ley general de protección a niños y adolescentes, 7,442 niños y niñas han sido detenidos en estaciones migratorias. Entonces, el Instituto Nacional de Migración está violando tanto de la ley general como la misma suspensión federal que platicara Ana de Sin Fronteras. Además, el Instituto Nacional de Migración ha negado abiertamente los contagios en estaciones migratorias. Sin embargo, en algunas de las recomendaciones, que fueron 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí relata en detalle la muerte de un hombre salvadoreño en la estación migratoria de la Ciudad de México, y en esta recomendación también vemos con detalle cómo en esta estación migratoria hay un cuarto especial designado para personas sospechosas de COVID o que tienen COVID. Entonces, esta situación, como ya lo platicó Alejandra, es sumamente preocupante. Algunos ejemplos de estas situaciones que se podrían haber resuelto o que se podrían ahora resolver
Es por ejemplo, un caso que estamos representando ahorita de una niña que acabó de cumplir 18 años, estaba en el DIF de Piedras Negras. Y cuando el día que ella cumplió 18 años, el Instituto Nacional de Migración fue al albergue del DIF, la sacó y ahora está detenida en la estación migratoria. Tenemos una suspensión, no se ha cumplido. Además, ella tiene una visa para ir a Estados Unidos para la reunificación con su mamá, que fue víctima de trata de personas. Lo único que queremos es que esta niña salga de la estación migratoria para poderla ayudar con la reunificación. Y así como estos casos, hay muchos que se podrían resolver si el instituto cumpliera con la suspensión. Y para terminar, nada mencionar que en el programa de MPP también hemos visto varias separaciones familiares. Por ejemplo, cuando Estados Unidos separa a la familia y luego cuando vienen de regreso a México, vienen uno por uno y las familias no saben dónde están sus familiares. 65% de la población esperando bajo MPP son mujeres y son niños y adolescentes. Desde marzo de este año, el gobierno de Estados Unidos también ha expulsado a 147,600 personas, de los cuales 2,000 niños y adolescentes no acompañados han sido expulsados bajo este título 42 que mencionó Graciela. Y aun si no conocemos cuántas de estas expulsiones han sido de centroamericanos, por acceso a la información nos avisaron que 50 eran de Guatemala, 32 de El Salvador y 126 de Honduras. Y finalmente, a través del amparo en Chihuahua, que mencionaron, donde sí tenemos una buena suspensión, el juez resolvió que los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados tienen el derecho de recibir asesoría jurídica y acompañamiento de organizaciones no gubernamentales mexicanas o extranjeras para lograr su reunificación familiar en Estados Unidos. Pero a pesar de esta suspensión, hay ejemplos de casos y una de las organizaciones que está participando en este informe, DIA, tiene un caso de un niño que está en el DIF desde hace más de un año y no ha podido reunirse con su mamá que está en Estados Unidos a pesar de todas las autorizaciones ya hechas. Entonces, en conclusión, es fundamental que el gobierno mexicano garantice el acceso a la salud de todas las personas en México, independientemente de su situación migratoria o nacionalidad. Lo que sí hemos visto, creo que es el mensaje fundamental, es que el coronavirus no tiene fronteras, no pide, no usa pasaporte, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es cuidar a todas las personas en el país, significa cuidar de todas nosotras también. Gracias. Paso la palabra a Graciela. Muchas gracias, Gretchen. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Graciela Rodríguez Manso, soy directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Como lo han señalado mis colegas, el hacinamiento en centros de detención migratoria, las condiciones de reclusión insalubres e inhumanas, la prolongación indeterminada de las medidas de privación de libertad, así como la falta de atención médica, son vulneraciones a derechos humanos cometidas sistemáticamente por parte de las autoridades mexicanas en perjuicio de las personas migrantes. Todas estas afectaciones se recrudecen cuando convergen con una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Porque ya no se trata únicamente de encontrarse privado de la libertad sin contar con el acceso a servicios y derechos tan básicos como el agua potable, por ejemplo, sino que estas carencias trascienden en sus efectos y sitúan a las personas que las viven en un alto riesgo de contagio de COVID-19. A ello se suman condiciones de vulnerabilidad
como la certeza de que serán excluidas del sistema de salud pública, que la mayoría no cuenta con una red de apoyo en México y que debido a su condición migratoria y a las medidas de distanciamiento social, probablemente no cuentan con trabajo u otras formas de subsistencia. Y todas estas condiciones, como es de esperarse, dan lugar a actos de protesta dentro de las personas detenidas en las estaciones migratorias. Y a partir de marzo de 2020, estas manifestaciones se vieron exacerbadas debido a la pandemia de COVID-19. En un periodo de 2 semanas ocurrieron 5 manifestaciones en distintas estaciones migratorias que fueron reprimidas por las autoridades migratorias, lo cual dejó un saldo de decenas de heridos y una persona fallecida. Ello dio lugar a que se presentaran quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se encuentran documentadas en este informe, especialmente respecto de la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en la que las autoridades reprimieron la manifestación, bloqueando la salida de las personas migrantes de la estación en llamas y que dio por resultado una persona fallecida de origen guatemalteco, quien había solicitado reconocimiento de condición de refugiado. Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado pidiendo al Instituto Nacional de Migración tomar medidas para evitar estas conductas en agravio de las personas en situación de migración que inclusive pueden constituir algún trato cruel, inhumano, degradante o incluso tortura. Y la CNDH solicitó implementar medidas cautelares, ya que confirmó que el lugar no contaba con la infraestructura suficiente para garantizar los derechos humanos y expresó su condena y preocupación ante la falta de acciones decididas por el Instituto Nacional de Migración para evitar el hacinamiento y con ello prevenir los hechos como los sucedidos. Asimismo, más de 150 organizaciones de la sociedad civil presentamos esta queja señalando como autoridad responsable al Instituto Nacional de Migración por los hechos ocurridos en esta estación migratoria de Tenosique, denunciando violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes y sujetas de protección internacional privadas de la libertad en el marco de la contingencia generada por la pandemia COVID-19 y solicitando a la CNDH emitir medidas de protección urgentes para asegurar la integridad física de las personas que se encuentran en las estaciones migratorias en situación de riesgo y hacinamiento, así como para asegurar el acceso a la salud. En abril de 2020, el Instituto Nacional de Migración informó a través de una tarjeta informativa sobre el cierre de la estación migratoria de Tenosique y ordenó la salida inmediata de personas extranjeras albergadas en estancias y estaciones migratorias en acato a las medidas sanitarias. No se ha dado respuesta oficial a estas medidas solicitadas ni al llamado hecho por el Consejo Consultivo de la CNDH para contener y mitigar, atender y superar la pandemia. A la fecha no ha habido avances en el expediente de queja ni respuestas de las autoridades a la información solicitada. Y dadas las pocas posibilidades por parte de las organizaciones de hacer monitoreo en estaciones migratorias y en otros lugares debido a la pandemia, pues el papel de la CNDH es fundamental como el mecanismo de control y de vigilancia frente a abusos o violaciones por parte de las autoridades. Por lo que aprovechamos para hacer un llamado a la CNDH para informar sobre las acciones llevadas a cabo, sobre los avances de las investigaciones, sobre las violaciones de derechos humanos contra la población migrante, solicitante de asilo y con necesidad de protección internacional que han sido denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil, así como también las invitamos a mantener un diálogo constante. Yo con esto paso la palabra a Ana Lorena Delgadillo para pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, y a todas las compañeras por la exposición que se ha hecho de manera muy integral del contenido del informe. Pasaríamos a las preguntas y respuestas. Empezaría con las preguntas que nos ha colocado Manu Ureste de Animal Político. Dice, ¿las autoridades migratorias o de salud
les han reportado oficialmente contagios de COVID en migrantes recluidos en estaciones migratorias y o en estaciones provisionales. Leo en el documento que además de no hacer chequeos regulares de temperatura, tampoco se está haciendo pruebas de COVID a migrantes. ¿A qué autoridades preguntaron? Y sobre el tema del cubrebocas, de lo que nos hablaba Alejandra Macías, la carencia de estos insumos solo la detectaron en las estaciones de las agujas, o es una situación generalizada en estaciones mexicanas. Le daría el uso de la voz a Ana Sáenz de Sin Fronteras y Alejandra Macías para que nos puedan contestar esta pregunta y pasaríamos a la siguiente. Muchas gracias, Ana Lorena. Bueno, tenemos el informe epidemiológico semanal de población migrante que emite la Dirección General de Epidemiología que dirige el doctor Alomía, y hasta el 11 de octubre se tienen 1.911 registros de población migrante estudiada. Y de esos el 28.4% han resultado ser positivos de COVID, de los cuales han fallecido 33 personas, o sea, la letalidad es del 6.1. Ahí resulta importante señalar que la Ciudad de México es la que tiene más casos, con 143 reportados. Nuevo León, le sigue Nuevo León con 57 casos, y están más afectadas las personas del sexo masculino, y la principal nacionalidad reportada son personas venezolanas, personas de Estados Unidos y en tercer lugar las personas hondureñas. Le siguen personas de Cuba, Colombia y El Salvador. La comorbilidad más importante que se ha detectado es la hipertensión y en segundo término la obesidad. Y este informe reporta que hasta el 11 de octubre ha habido 33 defunciones. Es importante pensar en que este subregistro es consistente o incluso puede ser mayor al subregistro que se presenta a nivel nacional, y por eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, sobre los informes que han pedido los jueces, en particular en el contexto de los amparos, vemos que la información brindada es muy dispar, es muy oscura, es muy opaca, y la verdad es que no tenemos un panorama claro a partir de lo que están solicitando los jueces. No es información que hemos solicitado nosotros directamente, que sí lo hemos hecho, pero aparte de eso ha sido a través de los jueces, y ha sido muy, digamos, escueto el cumplimiento. Incluso hay un recurso presentado por parte de Segov y del Instituto Nacional de Migración en contra de estos cumplimientos defectuosos. Entonces, sí lo dejaría por ahí anotado, y es interesante también cómo ha venido afectando esta provisión de información a través de los ajustes para pasar al acceder a la justicia en línea, y esto ha generado retrasos importantes por el cúmulo de asuntos, tanto en tribunales de circuito como en juzgados de distrito, y por supuesto pues eso impacta en la celeridad en la que se resuelven los asuntos y se va recibiendo esta información. Muchísimas gracias, Alejandra Macías. Si quisieras agregar algo sobre esto. Sí, bueno, el Instituto Nacional de Migración ha manifestado que no tiene registro de algún caso de contagio por COVID dentro de las estaciones migratorias, estancias provisionales. Pero, sin embargo, las organizaciones tenemos dudas sobre la ausencia de casos de COVID, ya que, igual como lo mencionaba Gretchen, la CNDH ha responsabilizado a Migración por violaciones a derechos humanos y a la protección de salud a estas personas. Y también las organizaciones de la sociedad civil han denunciado la muerte de una persona haitiana que falleció dentro de la estación migratoria en Tapachula por COVID, y esta persona había llegado en un buen estado de salud a esta estación migratoria, llevaba 15 días ya dentro de la estación migratoria con síntomas después de su fallecimiento. En relación a los cubrebocas, sí me gustaría mencionar que no tenemos certeza si esto está pasando en todas las estaciones migratorias, dado que no ingresamos a todas las estaciones migratorias, pero por testimonios de personas que han estado en detención, sí han señalado que hay falta de estos insumos por parte del Instituto Nacional de Migración.
Sí, muchísimas gracias, Alejandra. Creo que en este punto solamente como para recalcar, es que una cosa es la información que las autoridades pueden presentar de manera pública. Por ejemplo, hemos visto que el Instituto Nacional de Migración constantemente está emitiendo comunicados, pero que no necesariamente es la información que llega a los juicios. Y esa es la cuestión que es muy preocupante, que nosotros hemos considerado que la mejor vía, y además porque así lo es, para defender los derechos de una persona en México es a través del juicio de amparo. Es la máxima figura de protección. Entonces, toda la información que tendría que llegar a los juicios de amparos que cubren prácticamente todas las estaciones migratorias y no está sucediendo. Las autoridades han encontrado la manera de darle la vuelta al juicio de amparo para no presentar la información y para, digamos, públicamente presentar una postura pues que no corresponde con la que se están manejando directamente en los juicios de amparo. Le pediría, por favor, a Greche si puede un poco también ahondar en el tema de la información con la que se cuenta sobre migrantes que han muerto por COVID, si esa información igual la hemos podido recuperar a través de los juicios de amparo con pruebas para sostener lo que públicamente se ha dicho. Y a Graciela pregunta la hermana Leticia que si tenemos documentados en qué fronteras están más asesinadas las personas bajo el programa Quédate en México, y después seguiríamos con las siguientes preguntas. Por favor, adelante Gretchen y Graciela. Sí, la información no lo hemos podido conseguir a través de los juicios, que es muy preocupante. Y empezamos a recibir un poco de información de la Secretaría de Salud a través de la información que presentó Ana Sáez de Sin Fronteras, de estas presentaciones. Sin embargo, sabemos que hay un subregistro por un lado, porque pues por un lado está bien, cuando vas a un centro de salud, pues no tendrían que preguntarte tu situación o nacionalidad, ¿no? En ese sentido, hay muchas personas que sí están en estos registros, que son personas migrantes que viven dentro de México. No necesariamente reflejan la situación en estaciones migratorias, que es la situación más preocupante. En estaciones migratorias no están haciendo pruebas de COVID de forma sistemática, si es que los están haciendo, y tampoco en las detenciones y deportaciones. Entonces, esto de las cifras, sabemos que hay un subregistro y por eso también hemos solicitado varias veces una reunión con el subsecretario Gatell, que está pendiente, y con un grupo de epidemiólogas que nos ha estado ayudando. Ellos nos han dicho que la definición de migrante que está en la base de datos no es una definición de migrante que ellas hubieran ocupado. Entonces, esta de la información es muy confusa. Hay subregistros, pero el tema más preocupante es el hecho de que sigan deteniendo a personas en estaciones migratorias. Muchísimas gracias. Graciela, por favor. Claro. Bueno, en relación con los MPPs que están concentrados en México, la gran mayoría están en ciudades fronterizas con Estados Unidos, como Tijuana y Chihuahua. Estas son concentraciones de personas que precisamente están esperando sus audiencias, pero muchos de esos migrantes también fueron transportados desde el principio del programa MPP a la frontera sur. Entonces, algunos han sencillamente sido deportados desde entonces, pero muchos otros desde ahí, con muchos trabajos, con muchas complicaciones, han intentado regresar a poder tomar sus audiencias. Y la realidad es que no importa si están lejos o cerca de la frontera, de todas formas hay un patrón de complicación para que puedan llegar a sus audiencias, no importa en dónde estén, porque cuando, por ejemplo, entran por San Diego y salen por Caléxico, pues ya de ahí tienen un problema gigante para poderse trasladar de Mexicali a Tijuana y entonces poder llegar de nuevo a su audiencia. Entonces, la mayor parte de las personas están concentradas en estas ciudades, pero no tenemos, digamos, como un registro muy claro de en dónde están. Y esta es precisamente otra de las carencias que en materia de acceso a la información estamos teniendo, como el grupo de organizaciones que estamos dedicadas a defender los derechos de los migrantes, porque
todas estas personas que iniciaron a ser transportadas desde pocos días antes de que presentáramos los amparos, donde ya organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también la CONAPRED habían documentado estos traslados en donde las personas habían sido además abandonadas en la carretera cerca de la frontera, porque en ese entonces acababa de estallar la pandemia y estaban cerradas las fronteras y no podían aceptar a los migrantes. Toda esta información es precisamente la que queremos que la autoridad responsable nos brinde, porque a partir de comunicar en dónde están las personas que al momento en el que inició la pandemia estaban alojadas en las estaciones migratorias, es que podemos realmente tener algo de transparencia y responsabilidad en relación con la protección de sus derechos humanos. Muchísimas gracias, Graciela. Y agregaría, pues, que también esta es parte de la información que nosotros esperaríamos que llegue a los juicios de amparo, que se han promovido tanto en Baja California, en Tijuana concretamente, y en Chihuahua, donde esta información de qué es lo que está pasando específicamente con la población bajo el programa Quédate en México debería de constar en los juicios de amparo, y las autoridades, les repito, pues han sido omisas en presentar la información, y tampoco es que veamos, por ejemplo, en el caso de la jueza de Tijuana, pues una fortaleza de su jurisdicción, de hacer uso pleno de su jurisdicción para exigir a las autoridades que cumplan con las determinaciones y para exigir que cumplan con la entrega de información que tendrían que hacer en un juicio de amparo, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí de Albison Linares de Telemundo Digital. Dice, ¿a cuántas personas consultaron para la realización del informe? ¿Cuántos testimonios o casos de violaciones humanas han registrado las organizaciones que hicieron el informe? Bueno, en primer lugar, decir que parte de la metodología de la realización de este informe cubre el trabajo propio que hacen organizaciones que están en el terreno. Aquí tenemos entre ellas a Alma Migrante y Asylum Access, que son dos de las organizaciones que están en el terreno, pero también la documentación se hizo con albergues que fueron entrevistados, por ejemplo, Casa del Migrante Saltillo, Fundación Regalando Amor, Red de Albergues de Ciudad Juárez. Hemos sostenido reuniones con esta red de albergues que está recibiendo población expulsada directamente de Estados Unidos, que de hecho en uno de los juicios de amparo presentado en Chihuahua, se logró que el juez exigiera a las autoridades cubrir con una serie de necesidades directamente para los albergues, y no se ha logrado el cumplimiento ni por parte de las autoridades responsables federales ni tampoco por las autoridades de Chihuahua. Casa Nicolás de Monterrey y Casa Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada, CAFEMIN, son algunas de las organizaciones que aportaron información para esto. Y uno de los casos que nosotros presentamos en el informe, que fueron de los más documentados, por esto lo documentó Asylum Access, por la gravedad que implica, pues es precisamente la muerte del señor Rolando Barrientos en la estación migratoria de Tenosique. Si hay necesidad de que se coloque más información, Alejandra Macías, que fue la organización que tuvo contacto directo con las víctimas, podrá ahondar sobre esto. Pero en resumen, bueno, a pesar de que estas personas fueron víctimas dentro del albergue que murió esta persona, pues lo que no vemos es resultados por parte de la Fiscalía General de la República para la investigación de la muerte del señor Barrientos, ni tampoco por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues una intención de protección. Resaltar también que es importante que quienes nos acompañan desde los medios de comunicación, pues que sepan que son momentos difíciles también para la sociedad civil, para estar en el terreno, por lo que implica el tema de la pandemia, pero que aún así se está tratando de ir y se está tratando de tener acceso a la información de la mejor manera para poder documentar dentro de lo que podamos esta situación. Creemos que en un momento de pandemia es fundamental la transparencia y la información por parte de las autoridades, y esta es parte de la denuncia que estamos haciendo. Y por último, creo que queda una pregunta aquí, si se interpuso denuncia en contra de Francisco Garduño después de que la juez lo autorizó. Esta es una pregunta de Alexis Ortiz. No sé si Gretchen Kuhner quisieras apoyarnos a contestar esta pregunta, alguna de las otras compañeras. Si ha habido denuncia penal en contra de Garduño. Y recordemos que Garduño tenía un incumplimiento directo en el amparo. Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre lo que ha pasado con el Instituto Nacional de Migración, Gretchen, te lo agradeceríamos. Más bien estamos esperando que la juez, ¿no?, del asunto aplica las
sanciones, porque pues, ahora con todo lo que ha ocurrido, que el Instituto Nacional de Migración respondió también fuera de tiempo, estamos a la espera que a la jueza, en este caso, sí, implementa las sanciones que según lo que se podría hacer incluye una denuncia, bueno, sí, medidas penales, ¿no? Pero empieza con medidas, sanciones administrativas y luego podría acabar en medidas penales. Sin embargo, desde la sociedad civil, de lo que yo sepa, a ver qué me dicen mis compañeras, no hay una denuncia penal de nuestra parte. Sí, efectivamente, como bien lo dices. Gretchen, perdón, ¿alguien más? Sí, Ana, yo tengo esta información en concreto. Quien pone, como dice Gretchen, no fuimos nosotros, sino el juez, digamos, le advierte al comisionado que si no cumple lo que se le manda en el amparo va a tener responsabilidad penal para él. Y lo que pasó en este caso es que nosotros solicitamos efectivamente al juez de distrito que aplicara las sanciones que había amenazado ante este incumplimiento y el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación presentaron un recurso de queja contra esa resolución y por eso estamos dándole seguimiento a esta queja que está ahorita en tribunales colegiados de circuito. Pero digamos, ese es como el curso regular. Nosotros consideramos que el apercibimiento, que es esta amenaza, se debe aplicar y las autoridades ahorita la recurrieron, o sea, la impugnaron por medio de una queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito y estamos en esa espera. Como digo, los plazos son lentos ahorita. Sí, yo creo que aquí hay una parte que es importante también resaltar, es que es obligación de la propia jueza, que en este caso sería la jueza de la Ciudad de México, Vicenta Margarita González, el haber dado vista al Ministerio Público de un incumplimiento. Esto no se hizo. Cuando se solicita, o sea, lo que dice la jueza, digamos en términos coloquiales, pues es que son épocas difíciles para un cumplimiento de una resolución, sabiendo que por medio está la vida de las personas, ¿no? Y hasta el momento la información que ha presentado el Instituto Nacional de Migración, pues no es información que realmente documente y demuestre que está cumpliendo los mandatos judiciales. Es decir, nos presenta protocolos, nos presenta oficios que está enviando directamente a las estaciones migratorias, pero no tenemos nada que acredite que está cumpliendo con el mandamiento judicial que ha dado la jueza. Creo que esta es la parte preocupante y este es el llamado que queremos hacer muy contundente al Poder Judicial. Les recordamos que el informe ha sido enviado ya al Consejo de la Judicatura también, porque en esta época de coronavirus, los mecanismos de control cobran todavía muchísima mayor relevancia porque son los que pueden ayudar a garantizar que se proteja la vida y la integridad de personas cuando las autoridades no cumplen. ¿Qué pasa en un país cuando fallan las autoridades responsables y cuando fallan los mecanismos de control que debieran exigir a las autoridades responsables que cumplen? Este es el estado de las cosas para el tema de los migrantes, o sea, la cantidad de amparos que se han presentado. Resoluciones progresistas, sí, por parte del juez de Chihuahua y la jueza de la Ciudad de México, pero no cumplimiento de estas resoluciones judiciales. Esto habla también muy mal del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, al no exigir el cumplimiento de sus resoluciones, pues también está de alguna manera diluyendo el poder que podría tener con la fuerza de hacer cumplir la ley a través de los medios con los que cuenta para hacerlo, ¿no? Tenemos otra pregunta ahorita que también está, pues, todo el debate el tema de los fideicomisos. Un segundito para que la pueda recuperar la pregunta. Nos lo hace desde el Financiero. Ahorita veo quién nos la colocó. Un segundito, por favor. Sí, es una pregunta que viene desde el Financiero. Dice, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos. Algunos de ellos, la pregunta es si afectan a la población migrante y de qué forma afectarían. Entonces yo le pediría a Graciela Rodríguez si nos puede apoyar un poco con la respuesta para esta pregunta.
Claro que sí, Ana, por supuesto. Entre los 109 fideicomisos que desaparecen, pues está también el tema que va relacionado con el fondo de víctimas, de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Entonces, esto directamente puede afectar precisamente para los temas de reparación en materia de personas migrantes. Y también el tema del fideicomiso del mecanismo de defensores podría tener un impacto, que también está desapareciendo, podría tener un impacto precisamente para todas aquellas personas que pues están como en la frontera, digamos, tratando de defender a esta situación que están enfrentando las personas migrantes. Entonces sí hay una afectación en relación con esos específicamente, con esos desaparición de esos fideicomisos. Sí, bueno, concretamente también nosotros, digamos, desde la Fundación acompañamos directamente a familiares, a familiares de migrantes que han desaparecido en el tránsito o que han sido ejecutados, como los casos de las masacres de migrantes. Y lo que tenemos que decir con mucha preocupación es que ha sido todo un camino, primero para documentar y para que estos casos tengan el registro de víctimas, o sea, ha sido años de trabajo. Y no hemos logrado ni siquiera para el caso de los 72, que recientemente se cumplieron 10 años, que se den las medidas básicas de atención que requieren, por ejemplo, ahorita para el tiempo de la pandemia. Y no obstante de toda la presión que se ha hecho, encima ahorita nos enfrentamos también a la posible desaparición del fideicomiso de la SEAP, como lo menciona Graciela. Entonces, es importante. Hay otros casos, por ejemplo, que es importante rescatar. El caso del señor Barrientos, que se documenta en este informe, que también es una víctima en tiempo de COVID. Los casos de los migrantes que han muerto por pandemia en estaciones migratorias actualmente, que tienen que ser investigados y que también tendrían que pasar por los fideicomisos, por lo menos del de víctimas. Estas serían las afectaciones. En este caso, por ejemplo, preocupa justamente esta postura del Instituto Nacional de Migración, que los amparos asegura que no ha habido muertes de migrantes, ¿no? Cuando concretamente hemos visto que hay 2 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se documenta muertes de migrantes en estaciones migratorias, y esto pues incluso podría dar lugar a una falsedad de declaración por parte del Instituto Nacional de Migración en los amparos. Pues me parece que no habría más preguntas. Aquí hay una pregunta sobre personas con discapacidad. Esa información no la tenemos a la mano. En el caso, por ejemplo, del señor Barrientos, repito, este caso, pues es una persona que sí tenía, al parecer, algunas enfermedades que lo ponían en un mayor riesgo frente a los otros migrantes que estaban en la estación migratoria, y que eso fue también lo que dificultó su salida. Pero esta es parte de la información pues, que tendríamos que tener en los juicios de amparos sobre la población migrante. Me dicen que hay una pregunta más sobre el tema de niñez. Si me la pueden pasar, por favor, para que la pueda referir, porque no la localizo. Dice, aquí está Lizeth Díaz de Reuters, dice, sobre niñez expulsada de Estados Unidos, el DIF de Ciudad Juárez es el único que aceptó esto. ¿Podrían abundar sobre dónde están estos niños? No sé si aquí Gretchen Kuhner nos podrías apoyar un poco con esta respuesta, y que podamos también decir un poco de la información que hemos documentado en algunos casos. Por favor, Gretchen. Sí, bueno, la verdad es que tenemos, como hemos dicho a lo largo de la plática, muy mala información, porque el Instituto Nacional de Migración no debería de recibir ningún niño o niña o adolescente centroamericana expulsado. Es parte del acuerdo, ¿no? México dijo, no vamos a recibir niños y niñas no acompañados centroamericanos. Por eso lo tuvimos que pedir por acceso a la información. Entonces, ¿dónde están estos niños y niñas? Pueden estar en los diferentes DIFs a lo largo de la frontera, o como mencioné, muchas de las personas, niños y niñas no acompañados, han sido deportados también. Entonces, desafortunadamente tenemos la información, pero, o sea, de estos casos, ¿no? Que nos dieron por acceso a la información, pero no tenemos la información que deberíamos de tener a través de los amparos, y no tenemos a todos estos niños ubicados uno por uno. Sin embargo, y a lo mejor Graciela quiere decir algo, no sé, sí tenemos algunos casos particulares, ¿no? Que trabajamos desde la organización, estoy segura que en las otras organizaciones también, de niños y niñas que han sido expulsados
o que están tratando de cruzar la frontera que no lo han podido hacer y que están actualmente en estaciones migratorias. Sí, efectivamente, no sé si al respecto alguien más quisiera ahondar información. A nosotros nos tocó documentar como Fundación para la Justicia un caso también de un adolescente que en un principio se reportó como desaparecido. Él logra cruzar la frontera por Tamaulipas y pues de la misma manera lo que reporta este caso, que si gusta la compañera de Reuters le podemos dar más información sobre este caso. En este caso, primero lo que se reporta es que evidentemente se violan las normas de Estados Unidos al expulsar a una persona que es menor de edad, que es un adolescente, donde ni siquiera hubo el mínimo cuestionario para saber si era una persona solicitante de asilo. Y por otra parte, lo que logramos documentar también con este caso, pues es que no hubo ninguna medida de atención sanitaria para él. Incluso este chico tiene una doble nacionalidad, es hondureño y es mexicano. Lo que nos cuenta, pues es una terrible xenofobia y discriminación por parte de agentes migratorios mexicanos cuando lo reciben, ¿no? Entonces, creo que otra de las cosas que también documenta el informe y que caracteriza es que las violaciones que se están documentando pues son un acto de discriminación de las autoridades mexicanas frente a las personas migrantes. Alejandra Macías, no sé si quisieras ahondar un poquito también sobre esto, sobre el personal. Perdón, hay otra pregunta, disculpen, sobre el tema del Instituto Nacional de Migración. Fernando Camacho nos pregunta, ¿debería haber una depuración del personal del Instituto Nacional de Migración? ¿Ayudaría a resolver este tema la depuración de personal? Pues yo le pediría a Alejandra Macías si nos puede ayudar con una respuesta, y no sé si también Gretchen, Graciela o Ana quieran agregar sobre ese tema, porque evidentemente para nosotros el Instituto Nacional de Migración ha sido el tema durante la pandemia, además del Consejo de Salubridad, que no hay que dejar de remarcar, que ha sido el gran ausente para la población migrante en los amparos que hemos promovido al respecto. Entonces, Alejandra Macías, por favor. Sí, pues yo lo que me gustaría mencionar es que las organizaciones tampoco sabemos si el personal del Instituto Nacional de Migración, asignado específicamente a las estaciones migratorias y estancias provisionales, ha contraído el coronavirus. ¿Y qué medidas ha tomado también el Instituto Nacional de Migración respecto de sus propios agentes migratorios? Ya que si algún agente del Instituto Nacional de Migración ha contraído el coronavirus y es asintomático, pues si siguen deteniendo a personas, las ponen en riesgo y como lo hemos mencionado en el informe, no se garantizan las medidas de salud para estas personas, que finalmente siguen siendo las personas migrantes y solicitantes de asilo las más afectadas. Sí, y creo que una de las cosas que también resalta el informe, esto para Fernando, que nos hace favor de colocar la pregunta, es lo que se requiere es que el Instituto Nacional de Migración cumpla la ley. El instituto no está cumpliendo la ley y el instituto no está tampoco respondiendo a las autoridades judiciales cuando tiene un requerimiento de presentar cierta información. Pues parecería que son todas las preguntas que tenemos. Agradecerles muchísimo a todas y a todos los que nos han acompañado. El informe puede ser consultado directamente en la página de las organizaciones que estamos aquí, de la Comisión Mexicana, de Asylum Access, de Sin Fronteras, de Alma Migrante, de la Fundación para la Justicia y de las demás organizaciones que firman el informe. Agradeceríamos mucho la difusión del informe y sobre todo pues lo que esperaríamos después de la presentación de este informe y también de la presentación ante mecanismos internacionales, pues es que las autoridades tomen medidas. Desafortunadamente lo que hemos visto es que la pandemia va para largo. O sea, hemos pasado ya varios meses de pandemia, siguen más meses de pandemia. Entonces, se tienen que tomar medidas inmediatas porque la población migrante, sobre todo enfrentando condiciones de inseguridad o riesgo en su vida, como son las personas solicitantes de asilo o solicitantes de protección internacional o personas que están viviendo tremendas carencias, van a seguir migrando. Y además, México se tiene que hacer responsable de las poblaciones que ha decidido aceptar en su territorio. Entonces, si México ha decidido esto, pues por lo menos lo que se esperaría es que haga frente cubriendo las necesidades y respetando los derechos de esta población, no discriminando a la población migrante, y esperaríamos pues próximamente que podamos tener alguna respuesta concretamente pues por parte del Consejo de Salubridad, que sería de López-Gatell, del subsecretario Encinas para la presentación del informe,
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comar y de las autoridades que están señaladas, porque nos parece que desde la sociedad civil, habiendo documentado esto, pues tenemos toda la apertura para tener un diálogo y para saber de qué manera el respeto y la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas pueden ser respetadas en México. Les agradecemos muchísimo y estamos a su disposición en caso de que haya quedado una pregunta. Y bueno, me despido agradeciendo primero a mis compañeras que nos acompañaron el día de hoy con este informe y agradeciendo principalmente a todas las organizaciones y albergues que están en el terreno. A todas y a todos ellos, defensoras y defensores de derechos humanos, que siguen dando la batalla cotidiana y que siguen siendo hasta este momento el único resquicio de dignidad y de respeto para las personas migrantes en México. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.